Bueno, la clase de hoy es de intoxicación por anestésicos locales. Vamos a hacer primero una introducción, que no me pasa la diapo. Ahí va. Una introducción de lo que son los anestésicos locales. Bueno, su mecanismo de acción es que actúan bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje, interrumpiendo así el inicio y la propagación de los impulsos nerviosos en los axones. Se los puede clasificar según su conformación química en esteres y amidas. Los esteres vamos a tener la procaína, la tetracaína y la cocaína. Y en cuanto a las amidas, tenemos la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína y la mepivacaína, que son tal vez fármacos que usamos más en la práctica diaria. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, vamos a tener en cuenta la absorción sistémica, que va a depender de 3 factores. Uno de ellos es el flujo sanguíneo en el sitio de inyección, que acá arriba puse un cuadrito, ¿sí? Que va a ordenar de mayor a menor el sitio de inyección según su vascularización, ¿sí? Intravenoso, traqueal, intercostal, paracervical, epidural, preexobraquial, la región ciática y subcutáneo. En el caso del anestésico local, nuestro deseo no es sí que se absorba a la circulación sistémica, sino que se quede en el sitio de inyección para aumentar el tiempo de latencia y para disminuir los efectos tóxicos del fármaco. En el caso de los vasoconstrictores se pueden usar, se pueden adicionar ¿sí? al anestésico local. De esta manera lo que van a hacer es disminuir el flujo sanguíneo en el sitio de inyección, disminuyendo el pico plasmático del fármaco, aumentando la absorción neuronal, aumentando la duración y disminuyendo la toxicidad del mismo porque van a disminuir la absorción sistémica. Y también está el tipo de anestésico local que utilicemos. A mayor liposolubilidad vamos a tener menor absorción. En cuanto a la eliminación de los fármacos, van a depender de la composición química, ¿sí? Los esteres tienen un metabolismo plasmático dado por pseudocolinesterasas plasmáticas con excreción renal, y las amidas tienen un metabolismo hepático. Así que en estos casos nos va a influir el flujo sanguíneo y la función hepática que tenga el paciente, y tienen excreción renal. Siguiendo con la farmacodinamia, en este caso nos va a dar otro tipo de clasificación que va a ser la potencia que tengan estos fármacos. Se los clasifica en potencia baja, potencia intermedia o potencia elevada, y esto va a estar dado por la lipofilicidad o hidrofobicidad que tengan y la pKa. En el caso de la lipofilicidad, nos va a dar mayor velocidad de difusión y mayor afinidad. Esto va a aumentar la duración, ¿sí? Que tenga en la acción del fármaco, pero también va a aumentar la toxicidad. En el caso de la pKa, va a, más que nada lo que va a hacer es influir en el inicio de acción. Recordando que es el pH en el que el 50% de las moléculas están ionizadas, va a afectar el mecanismo de acción. Las ionizadas no van a atravesar la membrana, entonces a menor pKa, más moléculas no cargadas, o sea, no ionizadas, se van a unir más rápido y van a generar menor latencia. Entonces, de esta manera vamos a tener una nueva clasificación según su potencia. Bueno, volviendo a la intoxicación por anestésicos locales, la toxicidad sistémica va a estar dada entonces por concentraciones sanguíneas elevadas de anestésicos locales. Puede ocurrir administrando cualquier tipo de anestésico local y va a afectar principalmente al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular y puede ser potencialmente fatal. La incidencia de este evento es de 1 en 1000 bloqueos nerviosos. Lo que decía la bibliografía igualmente es que tal vez hay muchos eventos que no se reportan y se sospecha que la incidencia es mucho mayor que lo que está descrito. Bueno, en cuanto a la prevención, ¿sí? Para evitar este evento,
hay distintas, según las guías, distintas medidas que podemos tomar. Una de ellas, sí, es utilizar la dosis apropiada, que en realidad sería usar la dosis mínima efectiva para cada bloqueo, o para, bueno, sí, para cada sitio de acción. Hay distintas dosis máximas, que ahora lo vamos a ver, pero la dosis máxima sería la dosis máxima en la que ya podríamos tener una intoxicación por anestésicos locales, sino que lo que deberíamos hacer es usar la dosis mínima efectiva. Los bloqueos ecoguiados, si tenemos la posibilidad, y no realizar un bloqueo a ciegas, siempre que tengamos el ultrasonido. La elección del anestésico, teniendo en cuenta lo que mencionábamos anteriormente. Hay muchos estudios que bueno, hablan de la seguridad de algunos anestésicos sobre otros, ¿sí? Se demostró que, por ejemplo, la ropivacaína es menos cardiotóxica y neurotóxica que la bupivacaína, pero bueno, la bupivacaína tiene mayor tiempo de latencia, lo que, como hablábamos anteriormente, la farmacodinamia también le va a dar mayor toxicidad. Otra de las medidas es aspirar previo a la inyección. Si bien es una práctica que tiene falsos negativos, podríamos estar en un vaso, hacer la prueba de aspirar y estar, lo que esto se suma al fraccionar las dosis de 3 a 5 mililitros, más que nada cuando tenemos bloqueos con grandes volúmenes, lo que se recomienda es aspirar previo a cada inyección. Otra de las medidas preventivas es utilizar un marcador de inyección intravascular, como podría ser la epinefrina, ¿sí? Se usan 15 gamas. Esto lo que nos va a dar es un aumento, ¿sí? Si estaríamos en un vaso, de la frecuencia cardíaca de 10 latidos por minuto, o un aumento de la TA de 15 centímetros de agua. En el caso de esta prueba también podría tener falsos negativos, por ejemplo, en pacientes que estén beta bloqueados. En este caso estaríamos usando la epinefrina como un marcador de inyección intravascular, y también como un vasoconstrictor, que lo que va a hacer es aumentar el tiempo de latencia y disminuir la toxicidad. Bueno, evitar la sedación, más que nada para poder reconocer los pródromos o los primeros síntomas en el caso de que se produzca una intoxicación, y la monitorización continua, obviamente, y el estricto control en el caso de la presencia de catéteres peridurales. En el caso de las dosis que mencionábamos anteriormente, va a haber dosis con aditivos, o sea, con vasoconstrictores, que en este caso se usa la epinefrina, o sin. Voy a mencionar los que más utilizamos en la práctica diaria, como es la lidocaína, por ejemplo. La dosis máxima son de 5 miligramos kilo, sin epinefrina, y con epinefrina de 7 miligramos kilo. En el caso de la bupivacaína, de 2 miligramos kilo, y con epinefrina de 3 miligramos kilo, y la ropivacaína es de 3 miligramos kilo, y con epinefrina no cambias de 3 miligramos kilo. Lo que sí cabe mencionar en el caso de la ropivacaína, que una de las características es que tiene intrínsecamente un efecto vasoconstrictor que le da al fármaco, nada, es vasoconstrictora, así que lo que hace es que disminuya el tiempo de absorción, entonces aumenta la latencia y disminuye la toxicidad, digamos, por ese efecto vasoconstrictor que posee ya propiamente. En cuanto a los factores de riesgo, uno de los factores es la edad. En el caso de los niños, poseen niveles bajos de alfa-glicoproteína 1, lo que va a hacer es aumentar la fracción libre del anestésico local, ¿sí? Aumentando obviamente la posibilidad de toxicidad. La inmadurez del metabolismo y la excreción también va a ser un factor que influye, y se recomienda reducir la dosis en un 15%. En el caso de los ancianos, pueden llegar a tener un clearance reducido por deterioro o disminución de la perfusión.
Así que también se recomienda reducir la dosis entre un 10 a un 20%. En el caso de la enfermedad cardíaca, por ejemplo en insuficiencia cardíaca, hay que tener especial cuidado en aquellos casos donde haya una disminución de la perfusión hepática y renal, más que nada por el metabolismo. En pacientes con insuficiencia renal, lo que explicaban las guías es que no hay tanto un problema con la excreción, sino que en pacientes urémicos o en pacientes con insuficiencia renal no aumentaría el riesgo a menos que el paciente tenga acidosis metabólica. Así que sería eso lo que habría que tener en cuenta. En el embarazo, los distintos cambios hormonales van a aumentar la sensibilidad del tejido neural y van a aumentar la cardiotoxicidad de los bloqueos, porque la paciente va a tener niveles disminuidos de alfa-glicoproteína 1, de albúmina, va a aumentar la fracción libre de anestésicos locales, y además las venas epidurales dilatadas van a disminuir el volumen de los espacios epidurales y subaracnoideos, y eso va a aumentar la susceptibilidad al bloqueo. Así que hay que tener especial cuidado también con las pacientes embarazadas. En el caso de las guías que estuve consultando, mencionaba que las mujeres eran más susceptibles que los hombres, pero no explicaba el motivo. La disminución de la masa muscular era algo a tener en cuenta, la potencia del fármaco, el sitio del bloqueo por la vascularización, y la dosis única versus la infusión continua. Es importante igualmente recordar que todos los anestésicos locales pueden causar intoxicación en niveles plasmáticos tóxicos. Y bueno, continuando con la presentación clínica, van a haber dos grandes sistemas que van a ser los más afectados por este cuadro. Uno va a ser el sistema nervioso central, ¿sí? Que es el más susceptible. El comienzo de los síntomas se va a dar con menores concentraciones plasmáticas y va a comenzar con el bloqueo de las vías inhibitorias corticales. Si se perpetúa, va a comenzar con una posterior depresión generalizada del sistema nervioso central, y en el caso del sistema cardiovascular, va a comenzar con una activación simpática inicial y un posterior bloqueo de los canales de calcio, sodio y potasio. Esto se va a ver reflejado con los siguientes síntomas. Vamos a tener en un inicio los pródromos, ¿sí? Que pueden ser acúfenos, sabor metálico, adormecimiento perioral, hipertensión, taquicardia. En el caso del sistema nervioso central puede comenzar con agitación, confusión, omnivolación, agitación psicomotriz, convulsiones o coma, y en el caso del sistema cardiovascular, hipotensión, arritmias ventriculares, bradicardia, bloqueo AB, asistolia o paro cardíaco. Lo que mencionaban las guías es que hay una progresión de síntomas según la concentración plasmática que vaya alcanzando el anestésico local, pero que no siempre los eventos se van desarrollando de esta manera, ya que tal vez el paciente está sedado, entonces los primeros síntomas no los podemos reconocer, ya que el paciente no los comunica, y tal vez vemos directamente los síntomas del sistema cardiovascular, que son tal vez los más graves, y no estamos al inicio de las concentraciones plasmáticas más bajas que nos van a dar los pródromos o los primeros síntomas del sistema nervioso central, que es el primero que se ve afectado. En cuanto al tiempo en el que se van a presentar los síntomas cuando hay una intoxicación por anestésicos locales, se va a dar entre el inicio, ¿sí? de la inyección del anestésico local y los 60 minutos posteriores. Lo que sí, en los últimos años, una tendencia al retraso progresivo, digamos, del comienzo de la intoxicación por los anestésicos locales, lo que se supone que es por la llegada de la ecografía y de la utilización de los catéteres peridurales, que tal vez no se da por una inyección intravascular accidental, sino tal vez por mal manejo de dosis, o el posterior uso de los catéteres. Bueno, en cuanto al manejo de
de una intoxicación por anestésicos locales, lo primero que debemos hacer es reconocer el cuadro. Una vez que reconocemos el cuadro, suspender la administración del anestésico local, pedir ayuda, solicitar el kit de rescate de intoxicación por anestésicos locales, que va a ser la emulsión lipídica al 20% o el intralipid, o el que poseamos en nuestro medio. El manejo de vía aérea, debemos ventilar al paciente con FIO2 al 100%, evitando la hiperventilación y la hipoxemia. Evaluar la intubación orotraqueal. Esto lo que debemos hacer es evitar la acidosis, ya que todo esto va a perpetuar, digamos, la intoxicación por los anestésicos. Asegurar un acceso venoso, administrar la emulsión lipídica, tomar un laboratorio si esto no retrasa el tratamiento médico, obviamente. Tratar las convulsiones, las benzodiazepinas en este caso serían de elección. Podemos usar propofol si hay estabilidad hemodinámica, si no, no, porque es cardioespesor. Tratar la hipotensión o la bradicardia si lo hubiese. Comenzar RCP según los protocolos. Lo único que las guías hacían distintas aclaraciones, como por ejemplo, si usamos epinefrina, utilizar menos de 1 gama kilo, no usar vasopresina. En cuanto al manejo de arritmias, obviamente evitar lidocaína. Bueno, asegurar el seguimiento del paciente. En el caso de si presentó síntomas neurológicos, seguirlo 2 horas, y si presentó síntomas cardiovasculares, de 4 a 6 horas, y si usamos intralipid, pedirle una amilasa o una lipasa por el riesgo de pancreatitis. Ahora vamos a ver cómo se administra la terapia de emulsión lipídica. En el caso de la terapia de la emulsión lipídica, la vamos a administrar al detectar la intoxicación en simultáneo con el manejo de la vía aérea. Sería igual de importante, ya que se demostró que es muy útil para revertir la intoxicación. Lo que debemos hacer es un bolo de emulsión lipídica al 20%, ¿sí? Se usan, si el paciente pesa más de 70 kilos, 100 mililitros durante 2 a 3 minutos, o si el paciente pesa menos de 70 kilos, 1,5 mililitros kilo, y posteriormente vamos a continuar con una infusión de emulsión lipídica al 20%, de 200 a 250 mililitros por 15 a 20 minutos. Si pesa menos de 70 kilos, vamos a utilizar 0,25 mililitros kilo minuto. Si no logramos la estabilidad hemodinámica, podemos repetir los bolos anteriormente mencionados o aumentar la infusión a 0,5 mililitros kilo minuto, o sea, duplicar la dosis. Vamos a continuar la infusión durante al menos 10 minutos después de que alcancemos la estabilidad hemodinámica. Sí, no se recomienda superar los 12 mililitros kilo de emulsión lipídica, y lo que aclaraban las guías es que el propofol no es un sustituto de la emulsión lipídica, ya que las emulsiones lipídicas que estaremos utilizando tienen una concentración de lípidos del 20% y el propofol tiene un 10% de lípidos. Bueno, este es un cuadro que dice exactamente lo mismo, sí, solamente que está más gráfico. Comenzar con 1,5 mililitros kilo, ¿sí? en bolo, después continuar con la infusión, repetir o duplicar la dosis de infusión y no superar los 12 mililitros kilo. Obviamente esto se hace sobre peso magro. Bueno, y este me pareció bastante didáctico, sí, que es de donde saqué tanto las guías de la Sociedad Británica como la de la Sociedad Americana, coinciden las guías son exactamente iguales, están las dos actualizadas. Lo que dice es que en un primer principio tenemos que reconocer el cuadro, alteración del estado mental, agitación, disminución del estado de conciencia, convulsiones, colapso cardiovascular. Bueno, que tenemos que pedir ayuda, dejar de administrar el anestésico local, manejo de la vía aérea,
ventilar al paciente con FIO2 al 100%, evitar la hiperventilación, la acidosis, tener acceso, manejar, como habíamos dicho, con benzodiazepinas, las convulsiones. Y lo que hace esta guía es dividir al paciente, si tenemos un paciente en paro o un paciente que no está en paro. Si un paciente no está en paro, usar la terapia convencional para hipotensión, bradicardia, taquiarritmia, y considerar la emulsión lipídica, que el propofol no sustituye, que no utilicemos lidocaína para el tratamiento de las arritmias, y en el caso de si el paciente está en paro, realizar RCP según los protocolos, y no mucho más. O sea, es todo lo que mencionamos recién, el seguimiento posterior del paciente, la emulsión lipídica, cómo aplicarla, acá también la dejé para que tengamos la guía de la Sociedad Británica, que también lo divide en un paciente que pese más de 70 kilos o menos de 70 kilos, siempre utilizando el peso magro. Y esta es la misma guía que es la de la Sociedad Americana, que sí en esta lo que aclara es la diferencia en el tratamiento del RCP, si el paciente estaría en paro, que hay que usar los bolos de epinefrina, pero en dosis menores, ¿sí? Que hay que usar menos de 1 microgramo kilo, que hay que evitar la vasopresina, los beta bloqueantes y los calciagonistas y otros anestésicos locales. En cuanto al manejo de la vía aérea, lo que ya mencionamos, las convulsiones lo mismo, y en cuanto a la emulsión lipídica, exactamente lo mismo, la monitorización mínimo de 4 a 6 horas tras el evento cardiovascular, y al menos 2 horas si fue un evento, solamente evento neurológico. Y no mucho más. Acá les dejo la bibliografía, y eso es todo. No sé si alguien tiene algún aporte. Muy bien, Manon. Muy Muy linda clase, concisa Manon, y muy linda. Lo que sí quería, espera que estoy conectado con acá, quería aclarar por ahí algunas cosas. A la cama. Primero en cuanto a la toxicidad, que bien evaluaste, dónde son las zonas de inyección más vascularizadas y que son más frecuentes la toxicidad. Eso está bueno saberlo porque no es lo mismo hacer un bloqueo de tobillo que hacer un bloqueo intercostal o un interescalénico, ¿sí? Bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O no es lo mismo hacer una epidural caudal o lumbar o torácica. ¿Sí? La caudal tiene más porcentaje de toxicidad. Y lo que no mencionaste, que es súper importante, cuando le pones en las mucosas, viste que te ponen el spray de lidocaína como si fuese, no sé, en la piel. Cuando te hacen los sprays orales, nasales, es como casi, la absorción es casi como intravenosa. Sí, lo Eso hay que leí. tenerlo en cuenta. Sí, lo leí, no lo puse, leí que el pico plasmático era altísimo porque la concentración era mucho más alta, y que a veces como que se lo desestimaba y se hacían mucho más spray de los que se debería, que tal vez no se tenía en cuenta de la misma manera y por eso podía generar la intoxicación, pero no lo puse. Sí, nos hacían hacer las cuentas de cuántos puffs de lidocaína en spray produce la toxicidad. No me acuerdo exactamente porque había que ver el porcentaje que estaba la lidocaína y demás, pero no se podían hacer, por decirte, más de 5 o 6 aplicaciones. Sí. Para que tengan en cuenta eso, que hay intoxicación por anestésicos locales cuando usan el spray, no es poner y poner nada más. Eso por un lado. Después lo del PK. Lo del PK parece algo tonto, un dato por arriba, pero es súper importante. Y tan importante que el PK, como bien dijiste vos, todos los fármacos tienen un PK. Los anestésicos locales, en su mayoría, tienen un PK más que nada alcalino, porque son de 8, de 9, de 7,8. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, si está, por ejemplo, si el anestésico local tiene un pK de 7,8, quiere decir que si yo lo pongo en un medio con un pH de 7,8, va a estar la mitad ionizada y la mitad no ionizada, sabiendo
que el fármaco ionizado no puede atravesar membranas y se acumula. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo anestésicos locales intoxicados en la sangre y mi sangre está acidótica? ¿Qué va a pasar con ese anestésico local? Mientras más ácida está mi sangre, más fármaco ionizado voy a tener, ¿sí? Entonces se va a permanecer en el intravascular y se va a hacer como muy cíclica, o no voy a salir de la intoxicación nunca. Por eso es tan importante ver si el paciente está acidótico o no. Y por el contrario, hay muchos, antes, no sé ahora, porque no mostró muchos buenos resultados, que le ponían al bicarbonato en el sitio de inyección del anestésico local, para que haga el efecto más rápido. ¿Por qué le ponen bicarbonato? Para asimilar el pK del fármaco con el pK del medio donde están poniendo el anestésico local. Entonces, al ser muy parecidos los pH, va a haber más fármaco, por lo contrario, no ionizado, porque está más alcalino, entonces al tener más fármaco no ionizado, va a penetrar más rápido por las membranas y va a ser el efecto más rápido. No, disminuye el tiempo de latencia. Eso antes lo veía que ponía anestésico local con bicarbonato. Yo no lo vi más, pero ese sería la explicación farmacológica por lo que le ponían bicarbonato, para hacer más fármaco no ionizado, ¿sí? Después en el embarazo, que bien dijiste, embarazadas van a ser un montón. Y a veces se le da por hacer el TAB block, que el TAB block en la embarazada es bilateral, porque la incisión, la Firestein es para hacer TAB block bilateral, y son muchas dosis de anestésico local. La embarazada, al tener, por una cuestión hormonal de progesterona, el anestésico local tiene mucha más sensibilidad. Entonces hay que bajar las dosis por eso. Y aparte, la embarazada, como bien lo mencionaste, tiene la alfa-1 glicoproteína, que es la principal proteína a la que se une el anestésico local, la tiene disminuida, entonces hay más fármaco libre. Entonces, ojo con la embarazada, bajar las dosis entre el 20 y el 30%, ¿sí? Eso acuérdense, porque es la embarazada que empieza a convulsivar, la tenés que intubar, ya te metiste en problemas. Otra cosa que mencionaste, bueno, el tratamiento lo dijiste perfecto. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un paciente que está intoxicado, no puedes ponerte a ver tantas, que el numerito, que esto, que aquello, que cuánto en infusión continua, y cuando no estás acostumbrada a usar este tipo de fármaco. No es que, tiene una FA, ponerle 300 de amiodarona. No, es una patología que quizás te pase 5 veces en tu vida, que después le vamos a preguntar a Raúl, que hace bloqueo regional hace muchísimos años, cuántas tuvo, pero hay que ser más, después te fijas las guías, que siempre es importante consultarlas, pero hay que ser más, como decirte, más práctico. Paciente, intoxicación, anestésico local, hacerle 100 mililitros en un minuto. No importa, después te fijas los numeritos, no perder el tiempo, porque mientras más retrasada el tratamiento, más difícil es sacarlo del paciente, ¿sí? Del colapso cardiovascular. Entonces, paciente, le pasás 100 mililitros y después le pones una infusión continua de 1000 mililitros hora. Así de sencillo. Si no salió, a los 5 minutos, duplica la dosis. 200 mililitros le pasás, otro bolo. Y la infusión continua en 200 mililitros hora. No importa, empiecen así, después van a sacar cuenta y acomodar la bomba, pero no se retrasen en sacar cuenta y cómo era y no tengo guías y buscar, vos te querés buscar el celular para ver cómo es la cuentita y qué sé yo. No pierdan tiempo. Entonces, hagan eso, 100 mililitros y después ponen la bomba en 1000 mililitros hora. Y de ahí van sacando las cuentitas. Por otro lado, y después, no sé si leíste algo de la carnitina. ¿Leíste algo? ¿De la A carnitina? nosotros, No. sí, la carnitina para el tratamiento. Bueno, No, no y te importa, iba a no preguntar es lo justo más importante. de tratamiento, si se podía usar, porque no encontré, o sea, ninguna guía ni nada oficial. O sea, sí encontré algún que otro estudio y demás como reemplazo, el tema de la alimentación Sí, parenteral, pero, o alimentación sea, no sé parenteral. si tiene la cantidad de lípidos necesarios, o sea, como el tema del propofol. Mira, eh, en el hospital lo Sirve si usamos. no, si hay algo. Sí, sirve. En el hospital lo usamos. Ujú.
en el hospital tenés que pedir alimentación parenteral de alta carga lipídica, porque Bien, alimentaciones parenterales vienen muchas, depende para la claro, patología, y con diferentes porcentajes de proteína, carbohidrato, claro, lípido, de alta carga lipídica, y le pasás. claro. Peor es nada, eso sí te lo Sí, aseguro, obvio. peor es no pasarle nada. Entonces podés Bien, usarla. Y después la carnitina que a veces te la mencionan en algunos lugares. ¿Por qué? Porque en los pacientes la intoxicación a anestésicos locales inhiben, a ver cómo te... A ver, después el ciclo de Krebs, viste que ujú, esto es bioquímica de primer año. Ciclo de Krebs está la acetil-CoA, que eso es energía, sustrato energético para que funcione el corazón y todo. Esa acetil-CoA tiene que entrar a la mitocondria para transformarse en ATP a través de la cadena respiratoria, ¿sí? Que eran Entonces, la carnitina hace que entre ese acetil-CoA en la mitocondria para producir ATP. Cuando hay intoxicación por anestésicos locales, está bloqueada esa enzima que transporta el acetil-CoA dentro de la mitocondria, ¿sí? Por eso algunos le dan de tratamiento carnitina también, junto con el Intralip. Y el oxígeno es tratamiento. ¿Por qué es tratamiento? Porque la hipoxia y la hipercapnia también prolongan la intoxicación, hacen que sea por la perpetua y que acidosis. no salga. Entonces, siempre oxígeno al 100%. Bien, Y fuera de eso, la verdad que nada, la clase estuvo muy buena y, y después alguna cosa que me puedo olvidar. Después la bupilalido, ¿qué pasa con la bupivacaína? Es muy tóxica, pero lo grave de la bupivacaína es que los síntomas neurológicos y colapso cardiovascular te lo hace casi con la misma dosis, cosa claro, que no lo hace la lidocaína. La lidocaína, vos le das lidocaína al paciente a dosis tóxica, obviamente, y va a empezar con el que siente parestesias en la boca, el sabor metálico, esos síntomas que son los que primero aparecen. Y está muy lejos de hacer el colapso cardiovascular, porque más o menos son 7 veces más la dosis para que te haga colapso cardiovascular. En cambio, con la bupivacaína es una dosis muy similar. El paciente te va a estar diciendo, mira, tengo sabor metálico en la boca y quizás a los 3 minutos ya te hizo una sistolia con paro cardíaco. Cosa que, por eso el margen de seguridad. Tengan en cuenta eso. La Marce, bupi son muy similares. Sí, no sé quién está hablando. Pepe, Gonza pregunta en el chat si cuando tuvieron el caso de la cesárea que le hicieron un tap lock habían usado altas dosis de anestésico local. No, no sé, es un caso de un colega que estuvo, fue hace un par de años y no sé ni cuántas dosis, lo único que sé es que se hace con ecografía, obviamente, porque TAMLOC sin ecografía no se puede hacer, pero no sé las dosis. Yo conozco un caso nada más, pero no sé cómo fue, sé qué pasó. Eh, Así que no te podría responder eso. Y Raúl, ¿estás por ahí? No sé si querés contar alguna experiencia, que seguramente tenés muchísima más que todos nosotros. A ver, Raúl, Por ahí, Marce, otra cosita que aclarar es que más allá de la dosis del anestésico local, el volumen, sobre todo en los bloqueos que son intrafaciales, digamos, que podemos comprometer ahí el nervio. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? bien, perfecto. Sí, perfecto, Raúl, te escuchamos. Bueno, no, nada, muy bien, muy buenas las acotaciones que hiciste, Marce, muy completo. En la experiencia que uno tiene después de tantos años, yo te diría que no he tenido casos, sacando algunos que fue lo de un gusto metálico en la boca, de hace muchísimos años, y después, bueno, el caso ese que comentaste, de conocer el caso ese que se comentaba recién del TABLOC, que hizo también un cuadro de intoxicación, pero no es una patología frecuente, por suerte. Y con el advenimiento de la ecografía, te diría que hay muchas cosas como para, teniendo en cuenta, ¿no?, el sitio de inyección, cómo inyectar, ver con realmente
cuándo inyectás, cómo distiende el tejido, la localización, el aspirar previamente, una cantidad de cosas para prevenir lo que es la intoxicación en sí. Nosotros, en cuanto a concentración, bajamos la concentración para poner un poco más de volumen, buscando, en un momento nosotros buscábamos no solamente la anestesia intraoperatoria, para lo cual uno puede realmente, como decía Manon, poner una dosis exacta, muy corta, y asegurarse un intraoperatorio sin problemas. Pero buscamos también el que nos ayude para la analgesia postoperatoria, que quede como analgésico. Entonces vimos que usando menos concentración y un poco más de volumen, podíamos lograr eso. Eso lo vimos en el transcurso del tiempo con una menor reinternación de los pacientes en patologías que eran realmente dolorosas en el postoperatorio inmediato, como un hombro o la muñeca, tobillo, alus valgus. Entonces eso lo pudimos lograr. Y no hemos tenido, ya te digo, ni en el intraoperatorio ni en los postoperatorios, incidencias de casos de intoxicación. No recuerdo. Por ahí hace 2 años. Pero bueno, para la cantidad no hemos tenido ninguna gravedad. Y para la cantidad de bloqueos que hacemos, nuestra incidencia es muy, muy, muy chica, ¿no? Muy baja. Inferior a la que comentaba Manon, ¿no? Por supuesto. Después he tenido un caso, me acuerdo, en otra época, ¿no? Cuando no teníamos ni intralipid ni nada por el estilo, usábamos procaína por vía endovenosa para realizar la anestesia, entre otras cosas, una mezcla de cocaína, de fentanilo, y que daba muy buenos resultados. Realmente era una anestesia que se usaba muchísimo, que era el principio de la TIVA, ¿no? Y recuerdo, sí, con aquel tipo de anestesia, te hablo de los años 80, de haber tenido, sí, cuadros de convulsiones, 2 pacientes, en los cuales me convulsionaba con procaína, y en ese momento para tratamiento solamente teníamos, bueno, como benzodiazepina y diazepam, pero no tirábamos de él, sino que tirábamos del tiopental sódico, y con un efecto realmente terrible, ¿no? Era poner el tiopental y automáticamente paraban las convulsiones. Pero no he tenido después en el post, ya viste, una vez que está eso, cuando no hemos tenido nosotros convulsiones o algo, yo creo que lo ideal sería, si tienes el caso de tener convulsiones, es empezar con las benzodiazepinas, y algunos usan propofol también, baja dosis, pero como bien dijeron Manon y vos, por ahí si hay algún colapso o algo por el estilo, no deprimir la parte cardíaca más de lo que lo deprime la intoxicación en sí. No sé, ¿alguna otra cosita? ¿Qué te parece? No tengo ninguna casos como para comentar. Gracias, Raúl. Gracias. Por Ok. suerte, Raúl, ¿no? Por suerte, ojalá que nunca los tenga. Bueno, Que ninguno de gracias nosotros por tenga la clase. ninguno. Gracias por a la ustedes. clase y nos vemos el jueves que viene. Gracias Chao. a todos. Dale, estaremos. Adiós. Chao, nos Buena vemos. clase. Chao. Chao, chicos. Chau, chi.